Buenos días. Este seminario les va a hablar un poco acerca de lo que son las principales enfermedades a nivel respiratorio, sobre todo en niños pediátricos. Este grupo está conformado por Arias Emily, Blanco Nelisa, De Simone Cleliana, Díaz Franci, Guerrero Giorgeli y mi persona Rina Harrington. De forma introductoria, según la Organización Mundial de la Salud, las infecciones respiratorias representan un problema de salud pública relevante y son consideradas como la principal causa de morbimortalidad en niños menores de 5 años. Rosset, en el 2002, señala que las infecciones respiratorias son las más prevalentes durante la infancia, sobre todas las demás. Esto se debe a la existencia de diversos organismos, tales como virus, bacterias, hongos y parásitos. ¿Qué vamos a dar a conocer durante el desarrollo de nuestro trabajo investigativo? Pues, aunque es algo sencillo, el abordaje de temas indispensables, tales como la etiología de cada una de estas enfermedades respiratorias, las principales causas, manifestaciones clínicas y no menos importantes los agentes causantes que nos podemos encontrar en algunas de estas patologías. Las vías respiratorias superiores, las vías respiratorias medias y las vías respiratorias inferiores. El objetivo general de este seminario es tratar las principales infecciones respiratorias y posee tres objetivos específicos. El primero de ellos es identificar las enfermedades respiratorias agudas en las que hace referencias estas pautas con énfasis a lo que sería la influencia AH1N1. Comprender cómo se diseminan las infecciones respiratorias y los principios relevantes para reducir su transmisión, incluyendo, incluyendo la identificación temprana. Y por último, pues realizar la evaluación de riesgos apropiados durante la intervención de un paciente con infecciones respiratorias y adoptar las medidas de prevención apropiadas con relación a la aplicación de las precauciones estándares y precauciones adicionales. Ahora bien, las vías respiratorias superiores. La principal enfermedad a nivel respiratorio superior que vamos a encontrar son la amigdalitis. Esta es la inflamación de las amígdalas, dos masas de tejido de forma ovalada situadas en ambos lados de la parte posterior de la garganta. Los factores que predisponen, pues con frecuencia en niños de edad preescolar y mediados de la adolescencia, y podemos encontrar amígdalas rojas e inflamadas, dolor de garganta, parches o recubrimientos blancos o amarillos en las amígdalas, fiebres y dificultad para tragar. La amigdalitis se clasifica en amigdalitis eritematosa, que cursa con un aumento de tamaño y enrojecimiento de las amígdalas. También se enrojece la parte posterior de la faringe. Tenemos lo que es la amigdalitis vesiculosa. Como su nombre lo indica, se caracteriza por la aparición de vesículas que se rompen y provocan pequeñas lesiones ulcerosas. Tenemos lo que es la amigdalitis pseudomembranosa, que se presenta con enrojecimiento y formación de depósitos fibrógenos de color blanco grisáceo encima de las amígdalas. Y por último tenemos lo que sería la amígdala ulceronecrótica. Esta se manifiesta con ulceración de las amígdalas, con posible extensión de la mucosa de la boca y la faringe. La etiología, pues las amígdalas son las primeras líneas de defensa del sistema inmunitario contra las bacterias y los virus que ingresan a la boca. Esta función puede hacer que las amígdalas se vuelvan especialmente vulnerables a la infección y a la inflamación. Para llegar a su diagnóstico, pues debemos usar un instrumento iluminado para observar la garganta del niño, verificar si hay una erupción conocida como escarlatina, tocar suavemente, palpar el cuello del niño para verificar si hay glándulas o ganglios linfáticos hinchados y escuchar la respiración del niño con estetoscopio. Entre las manifestaciones clínicas más comunes tenemos lo que será el dolor intenso en el área elevada de la garganta, extensión del dolor hacia los oídos, disfagia, que es la dificultad para tragar, tos, pérdida del habla y en algunos casos producción excesiva de saliva y fatiga. El tratamiento, pues el médico nos recetará antibióticos. Es probable que el niño tenga una mejoría entre los 7 a 10 días una vez que empiece con el tratamiento. Y pues las estrategias del cuidado
es fomentar el descanso, proporcionar líquidos adecuados y proporcionar alimentos y bebidas reconfortantes. Entre los cuidados de enfermería, pues debemos orientar, explicarle a los padres que el niño debe tomar líquidos fríos, que comer helados, sabores a fruta y que los líquidos deben ser tibios, no calientes, y que se les recomienda hacer gárgaras con agua tibia con sal. La segunda enfermedad de lo que serían los principales problemas respiratorios en niños pediátricos a nivel superior, a nivel de las vías respiratorias superiores, tenemos lo que es la otitis, que es una inflamación del oído causada generalmente por algunos virus o bacterias. El tipo más común de esta afección es denominada la otitis media, que se provoca por la inflamación del oído medio, que se encuentra en la parte posterior del tímpano. La otitis media es la enfermedad más común en la infancia, sobre todo en los niños menores de 3 años, después de las infecciones virales de las vías respiratorias altas. Los factores que predisponen, pues es muy común en los bebés. De hecho, ellos suelen mostrar irritabilidad y un llanto inconsolable. Muchos bebés y niños con esta infección aguda en el oído presentan fiebre o problemas para dormir. También llenadura en el oído, sensación de malestar general en niños más grandes, vómitos y diarrea. La clasificación de la otitis, pues podemos clasificarla en otitis aguda, que es una enfermedad infectocontagiosa que afecta el aparato respiratorio y cuyo síntoma principal es la tos. Tenemos lo que sería la otitis subaguda, que se caracteriza por la presencia del exudado, líquido que sale del conducto donde se encuentra el contenido, en la cavidad del oído medio, de manera sintomática o con síntomas muy leves. Y por último tendríamos lo que es la otitis crónica, que se divide a su vez en dos subgrupos. Uno de ellos con exudado, que tiene una duración de 3 meses. Y la supurada, que lleva una supuración mayor a 3 meses. La etiología de la otitis media aguda puede ser viral o bacteriana. La infección viral suele complicarse por infecciones bacterianas secundarias. En los neonatos, la causa de la otitis media aguda son los bacilos estéricos gram negativos. Para determinar el diagnóstico que trata la otitis, pues el especialista debe examinar el interior del oído del paciente, empleando para ello el uso del otoscopio para realizar una exploración, para ver la zona, si hay enrojecimiento, burbujas de aire o líquido detrás del tímpano. Las manifestaciones más comunes en la otitis, pues en la forma aguda de la enfermedad existe dolor del oído, que es la otalgia, fiebre e irritabilidad. Otra sería que con menos frecuencia se puede presentar otorrea, que es supuración, vértigo y raramente se presenta parálisis facial. Y por último tenemos que entre las manifestaciones clínicas, la otitis crónica con infusión puede llegar a la pérdida de la audición y en este caso puede ser el único síntoma. El tratamiento, pues el tratamiento clásico de la otitis media aguda se realiza con antibióticos durante 10 o 14 días. Sin embargo, en los últimos tiempos se tiende a aún menor la utilización de estos fármacos, porque cada vez son más los estudios que muestran que hay razón para tratar los antibióticos, para tratar la otitis con menos antibióticos. Habitualmente en el tratamiento de los antibióticos la sintomatología mejora significativamente en 48 horas. Entre los cuidados de enfermería podemos decir que la enfermera se encargará no solo de orientar a la madre, sino de colocar paños húmedos, tibios sobre la oreja para la disminución del dolor, aplicarlo de 15 a 20 minutos, de 3 a 4 veces al día, usar el hielo para ayudar a disminuir la inflamación y el dolor, usar compresas de hielo o poner hielo triturado en una bolsa de forma secundaria de no encontrar una compresa de hielo. Buenos días, mi nombre es Nelisa Blanco y para dar continuidad al tema en desarrollo iniciaré hablando del croup. Este es una infección viral en vías respiratorias altas y bajas vinculadas con la edad, que produce una inflamación en el área subglótica que conduce a un cuadro clínico caracterizado por disnea y estridor inspiratorio.
Si hablamos de los factores predisponentes, el CRUD con frecuencia comienza con un resfriado típico y si hay suficiente inflamación y tos, el niño puede desarrollar tos perruna, fiebre, ronquera de la voz y respiraciones que pueden ser ruidosas y difíciles de realizar. Además, cabe mencionar que los síntomas del CRUD en general empeoran durante la noche y duran de 3 a 5 días. Si hablamos de una clasificación, nos podemos encontrar que el CRUD puede ser viral o también conocido como laringotraqueitis aguda y por otra parte también nos podemos encontrar con un CRUD bacteriano. Si hablamos de la etiología, el virus para influencia 1 es la causa más frecuente. El tipo 2 suele ser el segundo en frecuencia. En el diagnóstico, por lo general, el médico es quien diagnostica el CRUP. Este escuchará los pechos del niño con un estetoscopio, examinará su garganta y realizará radiografías u otras pruebas para descartar otro tipo de enfermedades. En las manifestaciones clínicas podemos mencionar que inicialmente la infección viral compromete el tracto respiratorio superior, conductos nasales, nasofaringe, posteriormente se propaga la vía canalicular descendente para afectar en todos los niveles a nivel respiratorio. La obstrucción nasal y el llanto pueden agravar el estrechamiento dinámico de las vías del niño y empeorar todos estos síntomas. En el tratamiento, pues este es netamente sintomático. Siendo una enfermedad de etiología viral, los antibióticos no tienen efecto alguno. La mayoría de los niños con CRUP puede tratarse en el hogar. De todos modos, el CRUP puede también ser signo de alarma, por lo que hay que tener especial vigilancia. Seguimos con el asma. El asma es una afección en la que las vías respiratorias se estrechan e hinchan, lo que puede producir mayor cantidad de moco y generar dificultad respiratoria. Si hablamos de los factores predisponentes, podemos mencionar infecciones como los resfriados y la gripe, el humo de cigarro y otros irritantes como la contaminación del aire, vapores de productos químicos, alérgenos como los ácaros, polvo, polen, moho y ciertos medicamentos. En la clasificación, podemos mencionar el asma leve intermitente, el asma leve persistente, el asma moderado persistente y el asma severo persistente. Todo esto depende de cuántas veces al día o a la semana estén presentes los síntomas. En la etiología podemos mencionar que el asma puede ser leve o puede interferir en ciertas actividades. En algunos casos puede conducir a ataques mortales. El asma en sí genera dificultad respiratoria y en los casos más graves pueden requerir inhaladores de acción prolongada para mantener las vías respiratorias abiertas, al igual que esteroides orales. En el diagnóstico, en los lactantes y preescolares es especialmente complejo establecer un diagnóstico concluyente. Sin embargo, el diagnóstico clínico se basa en el reconocimiento de los síntomas propios, como la sibilancia, la disnea u opresiones torácicas. Es importante valorar también el entorno para saber cuáles serían los detonantes que generan los ataques de asma, por decirlo de algún modo. En las manifestaciones clínicas, pues como ya lo mencioné, son muy resaltantes. Es muy resaltante observar pues cosas como la tos, la sibilancia, la disnea, la utilización de músculos accesorios para que ayuden a respirar, se ve esa dificultad respiratoria. Mayormente la sibilancia es lo que más que es como que lo característico de un ataque de asma. Si hablamos de los tratamientos, pues la prevención y el control a largo plazo son la clave para detener los ataques de asma. El tratamiento suele consistir en aprender a reconocer los factores desencadenantes, como ya lo dije, y tomar medidas sobre ellos. Seguimos con las infecciones respiratorias agudas, que forman parte de un grupo de enfermedades que se producen en el aparato respiratorio, causadas por diferentes microorganismos como virus y bacterias. Estas afecciones comienzan de forma repentina y duran menos de 2 semanas. Si hablamos de los factores predisponentes, podemos mencionar las variaciones climáticas, el hacinamiento, la desnutrición, contaminación del medio ambiente, el uso inadecuado de antibióticos, factores intrínsecos del huésped, el sexo, la edad y la falta de alimentación materna, entre otros. Si nos vamos a la clasificación, lo podemos dividir en 2 tipos: las infecciones de vías respiratorias superiores, que incluyen rinitis, sinusitis, oídos, entre otros. ¿Por qué? Porque estos van desde las fosas nasales hasta las cuerdas vocales en la laringe, incluyendo los senos paranasales y el oído medio. Si hablamos de las infecciones respiratorias
inferiores, estas van desde la tráquea y los bronquios hasta los bronquiolos y los alvéolos. Las más comunes son la bronquiolitis y la neumonía. Si hablamos del diagnóstico, podemos decir que el cuadro clínico es característico pero un poco limitado, ya que hay que tener en cuenta que ciertas de estas enfermedades aparecen de forma repentina y sus síntomas pueden evolucionar a síntomas característicos de cada enfermedad. Si hablamos de las manifestaciones clínicas, podemos decir que todo depende del agente etiológico y el contacto previo que haya tenido el huésped con este. Sin embargo, podemos mencionar manifestaciones clínicas como aumento en las secreciones mucosas, la obstrucción nasal, estornudos, congestión, conjuntivitis, cefaleas, tos secas y afonías. En el tratamiento, pues es una infección leve y autolimitada que no requiere tratamiento específico. Además de que no se dispone de fármacos antirretrovirales para la mayoría de estos virus. Sin embargo, se podría decir que el tratamiento es por lo tanto sintomático. Buenos días, mi nombre es Cleliana de Simone y yo voy a continuar el punto de mis compañeras sobre las vías respiratorias superiores, en la cual encontramos lo que es la H1N1 o generalmente conocida como gripe porcina. Esta se produce principalmente por la cepa H1N1 del virus de la gripe influenza. Es un tipo de virus de la gripe A que está dentro de una variedad de cepas del virus de la gripe que pueden causar la gripe de temporada. En los factores que predisponen encontramos dolor de garganta, dolores en el cuerpo, en la cabeza, congestión o goteo nasal, entre otras cosas. En la etiología, los virus de la influenza como el H1N1 infectan las células que recubren la nariz, la garganta y los pulmones. El virus ingresa al cuerpo cuando es inhalada las gotas contaminadas o se transfiere el virus vivo desde una superficie contaminada hacia los ojos, la nariz o la boca. En el diagnóstico se debe realizar un examen físico y se buscará los signos y síntomas de la gripe porcina. Y es probable que se pida un análisis para detectar los virus de la gripe. Hay distintas pruebas que utilizan para diagnosticarlas, pero no todas las personas que tienen gripe deben realizarse dicha prueba. El médico puede diagnosticar una gripe en función a los signos y síntomas. En la mayoría de los casos hay que saber que alguien que tiene gripe no cambia el plan de tratamiento y es más probable que los médicos utilicen estas pruebas para diagnosticar la gripe en algunos casos, como si ya se está en un hospital, si hay un alto riesgo de sufrir complicaciones o si se vive con alguien que tiene mayor riesgo de sufrir dichas complicaciones. En las manifestaciones clínicas encontramos problemas cardíacos como insuficiencia cardíaca o una infección en el músculo cardíaco. También tenemos problemas respiratorios como asma o neumonía y problemas del cerebro y del sistema nervioso como encefalopatía o encefalitis. Incluso pueden llegar hasta ser un choque séptico o una insuficiencia orgánica. En el tratamiento, en la mayoría de los casos de la gripe porcina solo es necesario lograr el alivio de los síntomas, lo cual los cuidados de apoyo son la toma de líquidos, analgésicos para la fiebre, para el dolor de cabeza y el descanso. Pueden ser muy beneficiosos. Si se tiene una enfermedad respiratoria crónica, el médico puede recetar medicamentos adicionales para ayudar a aliviar los síntomas, en los cuales encontramos los fármacos antivirales que estos a veces se indican dentro del primero o el segundo día con síntomas. Además, estos pueden disminuir la gravedad de los síntomas y posiblemente el riesgo de posibles complicaciones. Ok, en las vías respiratorias medias encontramos lo que es la epiglotitis y la laringitis. En la epiglotitis encontramos que es una infección grave de la laringe supraglótica que resulta de un edema epiglótico con la consiguiente obstrucción laringea. A diferencia de la laringitis, suele ocurrir en niños mayores de 2 años, pero también puede ocurrir en adultos y su etiología es bacteriana. En los factores que predisponen, en el caso de los niños que desarrollan epiglotitis, encontramos que pueden tener dolor de garganta severo, sonido anormal y agudo al inhalar, deglución difícil y dolorosa, con un comportamiento ansioso e inquieto, babear, entre otras cosas. En la etiología, encontramos que la principal causa es la Haemophilus influenzae tipo B, que desde que se utiliza la vacuna contra este germen ha disminuido dramáticamente las infecciones invasivas que se producen, dentro de las cuales se encuentra la epiglotitis. En el diagnóstico, encontramos que este es un germen que puede aislarse en muestras de secreciones respiratorias del sector supraglótico y de hemocultivos en caso de bacteriemia. ¿Ok? En las manifestaciones clínicas
encontramos que la sintomatología es de instalación brusca. Se presenta con fiebre elevada, disfagia, dificultad respiratoria, ya sea por una obstrucción de la vía aérea que domina el cuadro y causa estridor. Y en los niños se presenta con un aspecto tóxico. En el tratamiento, encontramos que esta es una emergencia pediátrica, además de que el tratamiento de soporte para eliminar la obstrucción se requiere de un tratamiento que sea de antibióticos. Ok, en la laringitis, encontramos que esta es una inflamación de la caja de voz, que es la laringe, que por uso excesivo, irritación o inflamación dentro de la laringe se encuentran las cuerdas vocales, que son dos pliegues de membrana mucosa que cubren el músculo y el cartílago. Normalmente las cuerdas vocales se abren y cierran suavemente y así forman los sonidos a partir del movimiento y la vibración. Okay, en los factores que predisponen encontramos infecciones virales similares a las que causan resfriados, estrés vocal causado por gritar o usar la voz en exceso, puede ser por reflujo ácido, también llamado enfermedad por reflujo gastroesofágico, por sinusitis crónica o por infecciones bacterianas, aunque estos son menos comunes, entre otras cosas. Se clasifican en dos grupos, que son la laringitis aguda y la crónica. En la aguda encontramos que la mayoría de estos casos son temporales y mejoran luego de que la causa subyacente mejora. Y en la crónica encontramos que esta dura más de 3 semanas. Este tipo de laringitis generalmente se debe a una exposición a irritantes con el paso del tiempo. Esta puede causar tensión de las cuerdas, pueden causar tensión, lesión o protuberancias en las cuerdas vocales. Ok, en la etiología, debemos tener en cuenta que la laringitis puede ser de corta duración aguda y de larga duración crónica. La mayoría de los casos de laringitis se desencadenan por una infección viral temporal y no son graves. La ronquera persistente algunas veces puede ser señalada de una enfermedad más grave no diagnosticada. En el diagnóstico, encontramos que los signos más comunes de la laringitis es la ronquera. Los cambios en la voz pueden variar según el grado de infección o la irritación, desde una ronquera leve hasta la pérdida casi total de la voz. Si se tiene ronquera crónica, el médico puede revisar los antecedentes médicos y los síntomas y puede que quiera escuchar la voz y examinar las cuerdas vocales y para poder remitir al paciente a un otorrinolaringólogo. En las manifestaciones clínicas encontramos dificultad para respirar, tos con sangre, dificultad para tragar, babea más de lo habitual, dolor en aumento entre las semanas, entre otras cosas. En el tratamiento encontramos que la laringitis generalmente mejora por sí sola aproximadamente en una semana. Las medidas de cuidado personal es descansar la voz, beber líquidos, humedecer el aire, también pueden ayudar a mejorar los síntomas. Los medicamentos utilizados en algunos casos son los antibióticos y los corticosteroides. En los antibióticos encontramos que en la mayoría de los casos la laringitis con un antibiótico no servirá de nada, porque la causa general es viral, pero si se tiene una infección bacteriana es posible que el médico le recomiende un antibiótico. En los corticosteroides encontramos que estos pueden reducir la inflamación de las cuerdas vocales. Sin embargo, este tratamiento solo se usa cuando hay una necesidad urgente de tratar la laringitis. Por ejemplo, en algunos casos cuando un niño de 1 o 2 años presenta laringitis asociada al CRUP. Hola, buenos días. Mi nombre es Yorgelis Guerrero. Otro de los problemas respiratorios que iremos a tratar el día de hoy va a ser el síndrome de Coqueluche-Cox. Este síndrome de Coqueluche se ha empleado para denotar los signos y síntomas indistinguibles de la tosferina, cuando no se puede demostrar la presencia de la Ordenetella pertussis o parapertussis. Al mismo tiempo, cuando se sospecha una infección por adenovirus, ¿cuáles son aquellos factores que predisponen este síndrome? Bueno, puede tener causas infecciosas y no infecciosas en nuestro país. Entre las causas más frecuentes están las producidas por virus, se destaca el virus sincicial respiratorio, adenovirus, rinovirus, influenza. Dentro de las causas bacterianas están la Mycoplasma pneumoniae, Chlamydia, Trachomatis, Haemophilus influenzae. En menor frecuencia puede ser causada por hongos. La etiología, bueno, la primera etapa de la enfermedad se caracteriza por la secreción nasal, estornudos, obstrucción nasal y tos, sobre todo nocturna, que va aumentando la intensidad y frecuencia. Se presenta en forma de accesos, conocida con lenguaje médico como gallo inspiratorio. Se produce rubincudez en los episodios de crisis moderada y cianosis, color azul de la piel. El diagnóstico se establece basándose en el cuadro clínico relatado, presenciado y su causa infecciosa, o no por una historia clínica completa, incluyendo datos epidemiológicos, así como los accesos de tos con la expulsión de secreciones blanquecinas por la boca, secreción nasal y disminución del apetito. Las manifestaciones clínicas
van a depender de la expresión clínica. Dependerán también de los factores entre los cuales destacan la edad del primo infección, inmunización previa o la infección pasada. Presentarán episodios de vómitos, tos, decaimiento, que afecta también el apetito en los pacientes en las crisis severas, y tos con diferentes tipos de secreciones blanquecinas. El tratamiento, bueno, habitualmente el tratamiento es sintomático. Resulta necesario indicar medidas generales para evitar los factores desencadenantes de las crisis, pues no demandan la indicación de medicamentos. Es importante brindar orientación a los padres y explicarles que no deben colocar a los niños boca arriba durante las crisis, en especial a los lactantes, cuando se desencadenen los accesos de tos, pues estos pueden aspirar contenido gástrico a las vías respiratorias y pueden complicar su cuadro. Dentro de los problemas respiratorios también vamos a encontrar los que van a afectar a las vías respiratorias inferiores. Hablaremos de la neumonía, una de las principales causas de muerte infantil hoy en día. Tenemos que la neumonía corresponde a un proceso inflamatorio agudo del parénquima pulmonar con ocupación del espacio aéreo o participación intersticial, y es una potencial causa de muerte, como anteriormente ya les había dicho. Según su gravedad y sus posibles complicaciones, presenta la pericarditis bacteriana o sepsis. ¿Cuáles serían aquellos factores que predisponen esta neumonía? Tenemos factores modificables y los no modificables. Dentro de los modificables tenemos el bajo peso al nacer, enfermedades crónicas, displasia broncopulmonar, asmas, cardiopatías congénitas, inmunodeficiencia, enfermedades neuromusculares y madre adolescente. Los no modificables, el sexo, la raza, la edad. Dentro de la clasificación tenemos dos tipos de neumonía, la adquirida en la comunidad y la neumonía nosocomial. Dentro de la neumonía adquirida en la comunidad, esta nos dice que es la que ocurre cuando un paciente ha estado hospitalizado los últimos 7 días o que presenta síntomas de neumonía dentro de las primeras 48 horas al ingreso hospitalario. La neumonía nosocomial, esta ocurre en pacientes hospitalizados cuando ya se manifiesta después de las 72 horas del ingreso hasta 7 días posalta hospitalaria. La etiología de esta enfermedad o de este cuadro será la edad, la situación epidemiológica, las vacunas previas y las características radiológicas y la severidad del cuadro clínico. ¿Cuáles serían aquellas manifestaciones clínicas que nos puede presentar este paciente pediátrico? Bueno, puede presentar fiebre, tos, dificultad respiratoria, podría presentar dolor abdominal en menores de 5 años, pectoriloquia, afona, broncofonía. El examen pulmonar se puede observar una disminución del murmullo pulmonar en el lado afectado, crepitaciones finas, soplo tubárico y aumento de la transmisión de vibraciones vocales. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico? Vamos a utilizar la inmunofluorescencia directa de la identificación del virus A y B para influencia 1, 2 y 3. También técnicas moleculares con ampliación viral por reacción en la cadena de polimerasa, más conocida como PCR, y también la radiografía de tórax. El tratamiento va a depender de si el paciente se encuentra en un manejo ambulatorio o en pacientes hospitalizados. Cuando lo encontramos en un centro ambulatorio, los preescolares en esto no van a requerir tratamiento antimicrobiano de rutina, ya que su principal causa tiende a ser viral. En caso de sospecha de etiología bacteriana beta-lactámicos, la amoxicilina es la primera línea en lactantes, preescolares y escolares, previamente sanos y adecuadamente vacunados con sospecha de neumonía bacteriana. En pacientes hospitalizados, penicilina G o ampicilina para lactantes y escolares vacunados. Se sugiere cefalosporina de tercera generación en lactantes escolares y en lactantes y escolares. Por último tenemos lo que son los cuidados de enfermería. Como primero, siempre recordar lo que es la toma de los signos vitales. Siempre vamos a afincarnos en lo que es la respiración. Auscultar los pulmones para comprobar si las vías aéreas se encuentran obstruidas por secreciones, colocar al paciente en una posición adecuada y ayudarlo a andar para ayudar a movilizar las secreciones y tomar la temperatura corporal. Buenos días, mi nombre es Emilia Arias. Continuamos con las principales malformaciones congénitas. Entre ellas tenemos la hernia diafragmática. Anatómicamente, la hernia es la presencia de un orificio normal en el diafragma, a través del cual una o más estructuras propias del abdomen ascienden hacia el tórax.
Los órganos abdominales que se desplazan hacia la cavidad torácica son habitualmente el intestino delgado o grueso, estómago, vaso o hígado. El intestino lo hace de forma parcial, mientras que el resto de ellos pueden ascender parcial o totalmente. El defecto se produce entre la cuarta y la 12 semana de desarrollo fetal, y los factores que se han relacionado con su origen son múltiples, tanto genéticos como adquiridos, pero aún no se ha conseguido establecer una causa precisa. Otros factores que los predisponen son la edad y el sexo. En su etiología tenemos que la causa de la hernia diafragmática es desconocida, sin embargo se han documentado diversos factores que favorecen el desarrollo de la misma, como lo son la exposición a fumigantes, la deficiencia de vitamina A y los defectos genéticos. Según el segmento del diafragma afectado, se describen dos tipos de hernia. Tenemos la hernia de Bogdale, donde el defecto se ubica en la parte posterior y lateral del diafragma, con más frecuencia en el lado izquierdo del tórax. Los órganos que ascienden son generalmente el estómago, vaso e intestino delgado a la izquierda y el hígado a la derecha. El 90% de las hernias diafragmáticas congénitas son de tipo Bogdale, siendo la que genera mayor compromiso funcional al momento de nacimiento, pues se asocia muy frecuentemente con la hipoplasia pulmonar, que es la alteración en el desarrollo de los pulmones. Y tenemos el otro tipo, que es la hernia de Morgan. El defecto se ubica en la parte anterior del diafragma, detrás del esternón. Los órganos que ascienden son habitualmente el intestino e hígado, y se presenta con mucha menor frecuencia, en un 10% de los casos. A menudo pasa inadvertida durante el periodo de recién nacido, manifestándose en etapas posteriores. En las manifestaciones clínicas tenemos que al momento del nacimiento, en las formas más graves, la primera manifestación es una puntuación de Apgar inexplicablemente baja. También la dificultad respiratoria es un signo cardinal en los bebés con hernia diafragmática congénita. Esta dificultad respiratoria se caracteriza clínicamente por taquipnea, quejidos, utilización de musculatura accesoria y cianosis. Los niños con hernia diafragmática también presentan un abdomen escafoide y excavado y aumento del diámetro de la pared torácica. En un pequeño grupo de pacientes las manifestaciones se presentan después del periodo neonatal. Estos pacientes pueden experimentar vómitos secundarios a obstrucción intestinal o síntomas respiratorios leves. En ocasiones, la encarcelación del intestino acabará en isquemia con sepsis y shock. De la misma manera, una hernia diafragmática no diagnosticada es una causa rara de muerte súbita en lactantes y niños. El diagnóstico de la hernia diafragmática puede realizarse durante el embarazo o inmediatamente tras el nacimiento. Una ecografía prenatal puede detectar el defecto y programarse así controles más seguidos. En algunos casos puede realizarse una resonancia magnética e intentar un procedimiento quirúrgico intrauterino. Diagnosticar la hernia antes del parto permitirá apoyar a la madre y a su familia y organizar adecuadamente el equipo multiprofesional que atenderá el parto. En el tratamiento, estos niños suelen requerir un soporte respiratorio intensivo. También es imprescindible insertar un catéter arterial preductual y postductual, uno venoso central umbilical, así como una sonda urinaria y una sonda nasogástrica. Luego, tras la estabilización del recién nacido, corresponde lo que sería planificar la operación para corregir el defecto del diafragma. La cirugía consiste en desplazar hacia el abdomen los órganos que se encuentran anormalmente en el tórax y cerrar el defecto del diafragma, ya sea con diafragma remanente o bien instalando una malla en aquellos casos con defectos grandes. La cirugía puede ser a través de una incisión amplia en la pared del tórax o abdomen o empleando técnicas mínimamente invasivas como torascopia o laparoscopia. La atresia de Coanas es la anomalía congénita nasal más común. Se caracteriza por la obliteración de la apertura nasal posterior, producto de la imperforación de la membrana buconasal y del crecimiento excesivo de la apófisis horizontal y vertical del hueso palatino, terminando en una falta del desarrollo de la comunicación entre la cavidad nasal y la nasofaringe. Esta patología puede ser adquirida o congénita, y entre los factores que predisponen tenemos que las niñas tienen el doble de probabilidades de desarrollar esta condición en comparación con los niños pequeños. La exposición a sustancias químicas y medicamentos que actúan en el sistema nervioso central también son un factor. Fumar o la exposición al humo de segunda mano durante la gestación, también el consumo excesivo de café por parte de las embarazadas, exponiendo al feto en el desarrollo.
Los niveles elevados de vitamina B12 y zinc en mujeres embarazadas también aumentan el riesgo. Y los embarazos múltiples como mellizos conllevan también un mejor riesgo de atresia de Cohen. La etiología podría ser por persistencia de la membrana bucofaríngea, por persistencia anormal del tejido mesodérmico, por persistencia anormal de la membrana nasobucal o por error de orientación durante la migración de las células de la cresta neural. En su clasificación tenemos la atresia unilateral, que es una anomalía congénita en donde la nariz está bloqueada por un hueso o tejido blando formado durante el desarrollo embrionario en un solo lado. Y la atresia bilateral, que es una anomalía adquirida y se presenta con dificultad respiratoria desde el nacimiento. También puede producir síntomas marcados, especialmente en la infancia. En los casos de atresia unilateral, los síntomas son rinorrea unilateral posicional que aumenta al inclinar la cabeza, asociada con obstrucción parcial intermitente. Y la atresia bilateral se caracteriza por distrés respiratorio de tipo inspiratorio, cianosis cíclica, dificultad de alimentación, bradicardia e incluso la muerte por asfixia. El diagnóstico consta de 3 pilares fundamentales. El primero, un examen físico mediante una rinoscopia anterior, la cual muestra una mucosa y cornetes de color pálido en la fosa nasal afectada y presencia de secreciones que no drenan a la rinofaringe. En segundo lugar, el uso de la nasofibroscopia con fibroscopio flexible, el cual evalúa la localización y obstrucción y permite determinar las características nasales asociadas. Y por último, el uso de imágenes diagnósticas, dentro de las cuales se destaca la tomografía computarizada del macizo craneofacial. El tratamiento inicial de esta patología está dirigido a lograr una adecuada ventilación y asegurar la vía aérea por medio de un tubo endotraqueal. En el manejo quirúrgico, su objetivo es permeabilizar la vía nasal y para esto se han descrito múltiples abordajes, cuya utilidad depende de las características del caso, siendo la transnasal el más utilizado en recién nacidos. El abordaje transnasal para neonatos o niños menores se considera el más seguro no solo por ser más rápido, sino también porque el sangrado es menor y porque al no involucrar la orofaringe, tampoco se afecta la deglución en el postoperatorio inmediato. Se puede realizar por vía endoscópica, hecho que permite una visualización directa de la zona atrésica y al mismo tiempo realizando curaciones y limpiezas nasales periódicas. El abordaje transpalatino se realiza principalmente en tratamientos electivos y permite una mayor exposición de la zona atrésica. Requiere eliminación del periósteo, desinserción de la musculatura velopalatina y proporciona un campo quirúrgico más amplio para retirar la placa y dejar el molde de 4 a 6 semanas, permitiendo una tasa menor de estenosis. En los cuidados de enfermería tenemos la administración de antibioticoterapia según el protocolo, la realización de cambios posturales, higiene e hidratación adecuada para favorecer su descanso y confort y aspiración de secreciones orofaríngeas cuando se precise. Muy buenos días, mi nombre es Francis Díaz y voy a hablarle un poco sobre la fístula traqueosofágica. Es una malformación infrecuente del esófago, con una etiología multifactorial que esta incluye los factores ambientales y los factores genéticos. Esta es una conexión anómala entre el esófago y la tráquea, que conduce a los pulmones, defecto del nacimiento. La comida puede pasar del esófago a la tráquea y después a los pulmones, o bien el contenido del estómago y el ácido estomacal pueden pasar a la tráquea y después a los pulmones. Esto provoca que el bebé se ahogue y pueda causar pulmonía y asfixia. El movimiento del alimento o del contenido estomacal de los pulmones hacia los pulmones se denomina aspiración. Y la pulmonía resultante de esto se denomina pulmonía por aspiración. Entre estos tenemos los factores predisponentes de la fístula traqueosofágica, que puede ser la presión de la sonda nasogástrica sobre la pared posterior del esófago, enfermedades sistémicas subyacentes, estado de shock, diabetes mellitus, desnutrición, inmunodepresión o infección, antecedentes de traqueotomía o traqueomalacia por un trauma. La clasificación de las fístulas traqueosofágicas pueden ser aisladas o proximales.
En la aislada no existen atresia del esófago, porque el esófago se continúa hasta el estómago. Sin embargo, existe una fístula o una comunicación entre el esófago y la tráquea, también conocida como fístula tipo H. La fístula proximal, el segmento superior del esófago forma una fístula hacia la tráquea. El segmento inferior del esófago termina en una bolsa ciega que tiene una atresia esofágica. La fístula traqueoesofágica tiene manifestaciones clínicas como lo son la tos, el agrandamiento, la dificultad para respirar y posiblemente neumonía por aspiración, debido a la inhalación de comida o de saliva. Estas fístulas son un poco peligrosas porque, como ya les comenté, permiten que la comida deglutida y la saliva viajen por los pulmones. La comida o el líquido de los pulmones afectan a la oxigenación de la sangre, derivando una anomalía que consiste en la coloración azulada de la piel, como se llama la cianosis, burbujas espontáneas blancas en la boca, vómito, abdomen tumefacto y distendido. El diagnóstico requiere de un alto índice de sospechas clínicas y su confirmación se hace por imágenes con resultados de vías digestivas superiores, como lo es una endoscopia. En video sería una fluoroscopia o por broncoscopio, visualizando directamente la fístula. También se utilizaría radiografía de tórax, tomografía axial computarizada, y la fibrobroncoscopia puede confirmar un diagnóstico definitivo. El tratamiento de esto sería la cirugía, pero antes de la cirugía, para reparar el defecto, se realizarán los preparativos para prevenir las complicaciones como una neumonía por aspiración. En primer lugar, se suspende la alimentación por vía oral y se coloca un tubo en la parte superior del esófago para succionar continuamente la saliva antes de que ésta llegue a los pulmones. Los cuidados de enfermería para la fístula traqueoesofágica son la monitorización de constantes vitales y el control de la temperatura, la canalización de 2 vías de accesos vasculares, una central y una periférica. La central es la que le garantizará la nutrición e hidratación mediante la administración de nutrientes parenterales. Y la otra, su acceso periférico es utilizado para la administración de sedación y antibióticos. Realizar un cambio postural, como lo es la posición de Fowler, para disminuir el reflejo de las sensaciones hacia los pulmones y evitar la regurgitación del contenido gástrico. A continuación les presentaré el caso clínico. Se trata de una escolar femenina de 5 años, natural y procedente de Naguanagua, estado Carabobo, quien acude a consulta de la ciudad hospitalaria Dr. Enrique Tejera por presentar fiebre de 2 días de evolución. La madre refiere: estoy muy preocupada, desde hace 2 días la fiebre la tiene muy alta y no le baja con nada. Le he dado remedio y la baño y nada. También estoy notando que tiene el pecho trancado, le cuesta respirar y bota moco verdoso. La niña refiere: me siento caliente, me duele el pecho, no puedo respirar. Cuando voy al baño caminando me canso. Además, la madre agregó: la niña anoche presentó escalofríos y sudoración. No durmió bien porque se siente que se ahoga. Hoy despertó con dolor de barriga y sin hambre, y cada vez que respira se le escuchan ruidos extraños. Por los anteriores motivos y preocupada por la condición de su hija, que está empeorando, acude a la emergencia, donde después de una consulta la niña es remitida e ingresada a la unidad hospitalaria. A la valoración, el examen físico de ingreso muestra una niña de 16 kilos, talla de 1,5 centímetros, signos vitales. Su temperatura es de 39,5 grados centígrados. Despierta con una frecuencia cardíaca de 124 pulsaciones por minuto. Respiraciones de 56 respiraciones por minuto, con saturación arterial de oxígeno de 95%. A la observación se ven leves cianosis peribucal. A la auscultación presenta sibilancia
al respirar. Triaje subcostal leve, matidez en el tercio superior, anterior y posterior derecho del tórax y con murmullos vesiculares disminuidos, soplo tubitario y vibraciones vocales aumentadas en dicha área. El puño de percusión lumbar y los puntos renonetales son negativos. Se le tomaron muestras para paraclínicos. Los resultados de los exámenes muestran un hemograma con 19.500 leucocitos y una radiografía de tórax con una condensación del lóbulo superior derecho. El resultado de urocultivo y de hemocultivo fueron negativos. El médico de guardia le prescribió penicilina G sódica intravenosa por 3 días y luego amoxicilina oral hasta completar los 7 días de tratamiento con diagnóstico de neumonía aguda del lóbulo superior derecho. Asimismo, continuamos con nuestro cuadro analítico, donde tenemos los datos subjetivos, los datos objetivos, el patrón alterado, el dominio y la clase. Aparte tenemos también el diagnóstico de enfermería. Para nuestro primer diagnóstico, que es hipertermia, tenemos sus datos subjetivos, que es cuando la madre nos refiere que su hija tiene fiebre. Como dato objetivo tenemos a la valoración, palpamos la piel de la niña con alta temperatura, tiene una frecuencia respiratoria aumentada y una frecuencia cardíaca. Su patrón alterado es el patrón de seguridad, su dominio es el 11, que es seguridad y protección, y la clase es termorregulación. Para el siguiente diagnóstico de enfermería, que sería el patrón respiratorio ineficaz, tenemos como dato subjetivo que la madre nos refirió que la niña tiene una tos que no se le quiere quitar por nada. Es muy fuerte y bota un moco verdoso. A la evaluación se observa tiraje subcostal de forma leve. Se observa flema verde y espesa. A la auscultación presenta sibilantes al respirar, murmullos vesiculares disminuidos, tiene un soplo tubario y variaciones vocales aumentadas. A la percusión hay matidez en el tercio superior, anterior y posterior del tórax derecho. Su patrón alterado es el patrón respiratorio, dominio es el de actividad y reposo y su clase es respuesta cardiovascular y pulmonar. Para nuestro diagnóstico de limpieza ineficaz de las vías aéreas tenemos como datos subjetivos que la madre refiere que tiene mucho moco, pero aún así se tranca y cada vez que tose le duele el pecho. A la evaluación se observa fase dolorosa y ansiosa. Triaje subcostal leve, se observa flema verde y espesa. A la ocultación presenta los sibilantes y ya lo antes mencionado, como lo es la vibración vocal, el aumento de la percusión. A la percusión tiene matidez en el tercio superior derecho, anterior, posterior. Su patrón alterado es el de seguridad, el dominio de seguridad y protección, y la clase es lesión física. Para el diagnóstico de deterioro del intercambio de gases, tenemos como datos subjetivos que la madre refiere que tiene una tos muy fuerte y la niña dice que le cuesta respirar bien y cada vez que tose le duele mucho el pecho. A la evaluación se observa una fase dolorosa, como ya lo comentamos, cansancio, tiraje subcostal leve, se observa su flema verde y espesa, como ya lo hemos mencionado anteriormente. También presenta cianosis peribucal,
A la ocultación presenta sus sibilantes y sus murmullos vesiculares disminuidos. Tiene su matidez, su soplo, su vibración vocal aumentada. La percusión tiene matidez en el tercio superior y anterior y posterior derecho del tórax. El patrón alterado es eliminación e intercambio. El dominio es eliminación e intercambio. Y su clase es la número 4, que es la función respiratoria. Para nuestro diagnóstico de riesgo, que es asfixia, relacionado con desequilibrio entre aporte y demanda de oxígeno, tenemos que los datos objetivos: a la evaluación se observa sufasia dolorosa, triaje subcortal leve, se observa presente de abundantes secreciones con dificultad para expectoración. A la auscultación presenta sibilantes al respirar, murmullos vesiculares disminuidos, soplo tubario y vibraciones vocales. Y ella también presenta cianosis peribucal. Su patrón alterado es el de seguridad. Su dominio es el 11, sería seguridad y protección. Y su clase sería lesión física. Asimismo, continuamos con nuestro plan de cuidado, donde utilizamos la teoría de Van Daar. En este caso sería el comportamiento del niño, el aspecto físico de la madre serían las preocupaciones con respecto al niño, y en el entorno sería el aspecto del entorno físico de la familia. Para nuestro plan de cuidado usamos como diagnóstico la hipertermia relacionada con procesos infecciosos a nivel pulmonar, evidenciado por aumento y persistencia de la temperatura corporal. En el NOC tenemos: al finalizar el periodo de 1 hora, la paciente deberá presentar mejoría y disminución de su temperatura corporal. En el NIC hablamos establecer en cada turno relación enfermera-paciente. En este caso sería con el niño y con la madre. Realizar técnicas para la disminución de la temperatura corporal a través de una ingesta de abundante líquido, con colocación de compresas frías y administración de antipiréticos prescritos por el médico. Informar a la madre durante toda la estadía hospitalaria sobre los procedimientos a realizar y la evolución de su hija. De esta manera se reducirá su nivel de estrés en la situación. Monitorizar cada hora, especialmente la temperatura. Administrar tratamiento según orden médica y fomentar y ejecutar cada 3 horas el ejercicio de respiración lenta y profunda. Con la evaluación decimos que al haber finalizado el tiempo, la paciente presentó un descenso de la temperatura, sin embargo, se deja en observación. Ya para concluir, debemos decir que las infecciones respiratorias son muy frecuentes en la edad pediátrica y contribuyen en un gran porcentaje la mortalidad infantil. Estas se pueden representar aisladas o asociadas a otros virus o bacterias, como por ejemplo el virus sincicial respiratorio, que continúa siendo el agente etiológico aislado con más frecuencia, pero también hay otros virus que han logrado cobrar importancia por su alta frecuencia recientemente conocida y su distribución mundial. Todos los virus respiratorios, una vez en las vías aéreas, inician su proceso de replicación, produciendo un proceso inflamatorio que puede evolucionar a la resolución o producción de secuelas a largo plazo, pero que pueden ser tratadas si la identificamos a tiempo. Es bien importante saber que identificar un síntoma en pacientes pediátricos y sobre todo en un neonato es un poco complicado, puesto que los niños no hablan, solo manifiestan llanto y el desespero. Se comienza a manifestar también la desesperación de la madre y surgen interrogantes en ella, puesto que no conoce lo que está pasando con su bebé. Y por supuesto nos encontraremos a una madre totalmente desesperada y incapacitada de cierta manera, ansiosa por ver que su niño no para de llorar. El desconocimiento de la madre de qué es lo que está pasando en el niño
muchas veces suele ser un detonante de desesperación. Es por ello que el personal de enfermería no solo debe estar preparado para esta situación, sino debe conocer, brindar atención y orientación a estas madres que están pasando por una etapa en donde realmente, en el caso de las primerizas, pues no saben qué es lo que está pasando. Siempre debemos ir un paso adelante, recordar, cuidados, porque esta es la etapa donde los niños con mayor frecuencia son más vulnerables, son más sensibles, ya que su sistema inmunológico está en pleno desarrollo. Y pues ya para concluir, pues debemos decir que según datos estadísticamente, los niños pediátricos en un 85% presentan patologías a nivel respiratorio.